En esta reunión vamos a empezar por responder a una de las preguntas prácticas más importantes de todo este tema. Una que preocupa a muchas personas y es la siguiente: ¿cómo entran los demonios? ¿Cómo logran entrar en la vida y la personalidad de las personas? Las respuestas que les voy a dar se basan en mi experiencia y no estoy sugiriendo en lo absoluto que sean totalmente completas, pero les daré una lista de 7 diferentes maneras en que los demonios pudieran entrar. La primera es lo que llamaríamos tener un trasfondo de ocultismo. En otras palabras, alguien en su familia ha estado involucrado en las ciencias ocultas. Al hablar de ocultismo, uno se da cuenta de que está tratando con dioses falsos. Eso es lo que es en realidad el ocultismo. Es decir, se ha quebrantado los 2 primeros mandamientos, que son los básicos. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes para adorarlas. Todo lo que es idolatría automáticamente expone a las personas a los demonios. Y con relación a estos 2 mandamientos, Dios dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No creo que se aplique tanto a los otros mandamientos. Dios lo dice en el contexto de los 2 primeros mandamientos. De modo que si un padre, su abuelo, su bisabuelo o cualquier otro antepasado estuvo involucrado en el ocultismo, en una religión falsa o en idolatría, y así es como se puede abrir una puerta en su vida para que entren espíritus malignos. Ahora bien, usted dirá, no es justo. Pues la verdad es que con el diablo nada es justo. Pero lo que quiero que entienda es que nadie lo está condenando por tener un problema. Solo recibirá condenación si rechaza la solución. Ahí es donde viene la condenación. ¿Me explico? La segunda manera es el haber participado en el ocultismo uno mismo. Y creo que ahora deberíamos leer una escritura. Hay un dicho en inglés, no sé si lo habrán oído antes: aquel que come con el diablo debe usar la cuchara de mango largo. Solo quiero decirles que no hay cuchara con mango lo suficientemente largo como para que uno esté protegido al comer con el diablo. Uno le da el dedo pequeño y en un 2x3 le agarra casi todo el brazo. Es casi imposible participar en el ocultismo sin estar en peligro. Voy a leer Deuteronomio 18, versos 10, 11 y 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esto es, ofrecer a sus hijos en sacrificio vivo a dioses paganos, poniéndolos en un horno. Quiero que observen que las cosas que siguen son clasificadas por Dios en la misma lista, como el ofrecer a sus hijos como sacrificios vivos, haciéndolos pasar por el fuego. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, los que predicen el futuro, ni sortílego, ni hechicero, ni el que es encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es una lista bastante completa. Me parece que está incluido todo tipo de práctica oculta, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Hay tantos cristianos que juegan con el horóscopo y piensan que no tiene nada de malo. Permítame señalar que si hubiera jugado con el horóscopo bajo la ley de Moisés, lo hubieran matado. Así es como Dios ve el horóscopo cuando nos involucramos. Muy bien, la tercera manera es la que llamo influencias prenatales. Cosas que pasan estando la persona todavía en el vientre de su madre. Y hay muchos casos en que un espíritu maligno entra en la persona en esa etapa de su vida. La causa más común es el rechazo.
La madre tiene resentimiento hacia el bebé que lleva en su vientre. Quizás sea soltera y el bebé va a ser una vergüenza para ella, o tal vez no se esté llevando bien con su esposo y no quiere otra carga para la familia. O quizá la situación económica no les permita cuidar de los hijos como debe de ser. Sea cual sea la razón, ella resiente esa pequeña vida que está esperando en su vientre, y ese pequeño ser en el vientre es muy sensible a las actitudes. No es solo un feto, es una persona. Y este bebé ya nace con un espíritu de rechazo. O puede ser que una mujer encinta pase por algún susto, le da miedo, y ella cede al miedo. El espíritu de temor entra en ella y tiene dos opciones. Puede quedarse dentro de la mujer o dentro del bebé que está en su vientre. Tal vez le sea más conveniente entrar en la criatura, ¿entiende? De modo que cuando ese bebé nace, viene al mundo con un espíritu de temor. Permítame enseñarles una escritura que muchas personas no conocen. En Primera de Pedro 3, es un consejo para las esposas. Solo quiero sacar a relucir un aspecto de la escritura, donde dice a las esposas que el ejemplo para ellas en la Biblia es la actitud de Sara para con Abraham. No voy a andar mucho en esto, no se pongan nerviosas. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacen el bien. Y no termina ahí, sin temer ninguna amenaza. Para ser una hija de Abraham hay que ser capaz de hacerle frente al temor repentino. Creo que es muy obvio que las mujeres son más propensas a sentir temor repentino o pánico que los hombres. Yo he tratado con muchas personas que necesitaban liberación porque su madre sufrió algún susto estando ellos todavía en el vientre de la madre. Otra cosa muy interesante que noté cuando estaba trabajando de tiempo completo en este ministerio, o más bien cuando estaba más involucrado de lo que estoy ahora, es que en los Estados Unidos había muchas personas de la misma edad que necesitaban ser liberadas de rechazo. Y yo me pregunté si todas habían nacido en la misma época. Luego me pregunté en qué época había nacido, y descubrí que fue durante la Gran Depresión. Y yo razoné que una madre que ya tenía 6 bocas que alimentar y sin dinero, y le llega el 7.º hijo, y tal vez sea una buena mujer, pero en su corazón resiente la responsabilidad que implica este último niño, y el bebé nace con un espíritu de rechazo. Bien, no tenemos tiempo para detenernos más en estos ejemplos. Número 4. Pero permítame decirle que si usted consulta a un adivino o a una persona así para saber qué pasará en la vida de su hijo cuando nazca, ya ha puesto a esa criatura en una posición muy desfavorable aún antes de nacer. Número 4. Controlar a otras personas. Hay una diferencia entre el espíritu y el alma. No puedo explicarlo ahora. Pero hay muchas personas que controlan y manipulan a otras personas mediante pensamientos y sentimientos del alma. El ejemplo más común en la cultura norteamericana hoy día es el de la madre que domina a sus hijos, especialmente a los varones. Había un libro que se vendía muchísimo entre los judíos. Se titulaba Cómo ser una buena madre judía. Y una de las lecciones era cómo conseguir que su hijo toque el violín en público sin usar ninguna otra motivación sino la culpa. Bueno, si uno conoce la palabra amomo, el yidis hebreo le dicen amomos. ¿Se da cuenta de que este es un perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo? ¿Escucharon de aquella dama que estaba en un teatro grande y gritó, ¿hay un doctor presente? Y un hombre se levantó y dijo, sí. Y ella le contestó, pues yo tengo una hija para ti. Bien, pero esto va aún más allá. He conocido a hombres de negocio que tienen mucho éxito, presidentes de banco y personas así, pero que nunca han madurado emocionalmente porque todavía están atados al cordón umbilical de la madre.
El cordón umbilical espiritual nunca ha sido cortado. Los métodos de manipulación son infinitos. Recuerdo a una madre que dominaba a su familia y cada vez que algo salía mal, le daba migraña. Y toda la familia tenía que andar de puntitas, no hablen, no hagan ruido, mamá tiene otro dolor de cabeza. Ella no se daba cuenta que mediante sus jaquecas les impedía hacer cualquier cosa que ella no quería que hicieran. Hay dos malas palabras en este contexto: dominar y manipular. Encontrarse con ellas es encontrarse con el diablo. Número 5. Presiones en los primeros años de la niñez. He descubierto que las defensas espirituales y emocionales de un niño no son lo suficientemente fuertes para mantener alejada la presión demoníaca. Ahora, en Santiago 3:16 dice algo que vale la pena recordar. Santiago 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. De modo que cuando hay pleitos y contiendas entre los padres, automáticamente se crea un ambiente en que los hijos están expuestos a la influencia demoníaca. Y yo diría que 90% de los niños son incapaces de resistir esta influencia. Me he fijado que 80% de los problemas demoníacos empiezan en los niños antes de la edad de los 5 años. Y los padres son los responsables de esta situación, ¿me entiende? Número 6. Un momento de debilidad o un punto débil que puede ser una debilidad física o emocional. Una mujer que está en la esquina de una calle y un terrible accidente automovilístico ocurre delante de sus ojos. Queda expuesta al espíritu de temor. O una mujer tiene un solo hijo. Este es un caso real, con el cual traté. El hijo que tiene 5 años muere. Ella entra en un estado de depresión y se mantiene así por 2 años. Se ha abierto al espíritu de aflicción, y este es un espíritu muy fuerte. O una mujer está esperando casarse y al último momento la boda se cancela y ella cede al espíritu de decepción y pasa su vida como una persona incompleta. Recuerdo hace años enseñando en cierto lugar y había una señora que era pentecostal sentada en primera fila y muy espiritual, y por casualidad mencioné el espíritu de decepción. Miré su rostro, este se descompuso. Ella cambió por completo, toda su personalidad cambió, hasta que fue liberada de aquel espíritu de decepción. Porque si uno pone sus esperanzas en algo y luego no resulta, probablemente se esté exponiendo a una fuerza demoníaca. Ahora, otro tipo de debilidad es la física. Como ejemplo he dicho que la epilepsia a veces es causada por un espíritu maligno. Hace unos años mi esposa y yo conocimos a una muchacha de unos 18 años que vino a consultarnos. Había oído un cassette mío. Ya le habían diagnosticado epilepsia y estaba bajo medicamentos, pero estaba convencida de que era un espíritu maligno y vino a nosotros para recibir liberación. Oramos por ella y sentimos que el espíritu se fue. Pero luego sentí que el Señor no había terminado de obrar en ella. Así que le pregunté a la muchacha cómo había empezado todo. Comenzó con una lesión física y dijo que sí, que recibió un golpe en la cabeza. Es así como empezaron los ataques epilépticos. Bueno, le dije, el golpe fue algo netamente físico, pero le abrió la puerta a un espíritu de epilepsia. ¿Entiende? El punto débil fue la lesión que recibió en el cerebro. Yo le dije, creo que el espíritu se ha ido, pero necesitamos cerrar la puerta. Así que le impusimos las manos y oramos para que su cerebro sanara. Estuve en contacto con ella por unos 3 años después de eso y nunca volvió a tomar medicinas, ni volvió a sufrir un ataque. Les cuento esto para darles un ejemplo
de un momento de debilidad o un punto débil. Y el último es actos o hábitos pecaminosos. Si una persona persiste en un hábito que es pecado, puede estar segura que tarde o temprano se convertirá en un problema demoníaco. Les daré un ejemplo de un acto pecaminoso. Una vez tuve que orar por una joven que vio la película El Exorcista. Ella sabía que no debía ir, pero fue, y algo entró en ella. Tuvo que venir y confesar como pecado el haber penetrado en territorio prohibido, y luego fue liberada. O tal vez una persona va a ver una película pornográfica y algún demonio sexual, un demonio de lujuria entra en ella. Pero no podrá ser liberada hasta que confiese el pecado que le abrió la puerta al demonio. ¿Entienden? Muy bien, ¿alguien puede limpiar el pizarrón?